Entonces, bienvenidos a nuestra segunda clase de Ecología y Desarrollo. En la clase anterior, hola, buenos días. En la clase anterior hablábamos de la materia puramente introductoria. La semana pasada hablábamos en nuestra clase introductoria de lo que la relación entre el estudio científico de la ecología y el estudio científico de la economía. Y veíamos que hay un punto en común muy importante, y es que en ambos casos estamos estudiando fenómenos evolutivos. Es decir, lo cual significa que en ambos casos estamos estudiando órdenes espontáneos emergentes que se desarrollan por selección adaptativa. Y yo me divertía porque en la siguiente clase, cuando le hicieron una pregunta, nadie respondió por selección adaptativa. Fue una de estas cosas extrañas que ocurren con la memoria, ¿no? Pero el punto importante aquí es establecer o comenzar a formalizar la diferencia entre los conceptos fundamentales que vamos a usar en esta materia. Entonces, lo primero es el nombre de la materia, se llama Ecología y Desarrollo. Entonces, ya hemos entendido o hablamos suficiente en la clase anterior de lo que es el estudio de la ecología. El estudio de la ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos en cuanto a especies, no en cuanto a individuos, y su entorno. Y queda claro que el entorno de una especie incluye no solamente los factores ambientales del tipo físico, sino el resto de las especies vivas. Eso está razonablemente claro. El otro elemento del que hablamos, que es importante, es que no existe, literalmente, no existe en términos naturales, en términos biológicos, un ambiente a conservar. O sea, el ambiente, desde el punto de vista ecológico, es un proceso en constante variación. Y existen dos fuentes constantes de variación, las que podemos llamar, por darle un nombre, les podríamos dar otro, pero las que podemos llamar de naturaleza física, queremos decir que varían las condiciones no vivas. Es decir, las variaciones del clima, la erosión de la tierra, toda esta serie de condiciones, o cambios dramáticos que puedan ocurrir por factores también perfectamente naturales que no incluyen en ningún sentido la vida. Entonces, el ejemplo clásico que todos conocemos hoy en día, a pesar de que hubo una época en que los científicos decían que no, eso es una leyenda, totalmente ridículo, no cae piedras, sabemos que sí cae piedras del cielo, y que algunas de ellas, cada cierto número aproximadamente cada 70 millones de años, tienen la costumbre de acabar con casi toda la vida en la Tierra. Bueno, son factores totalmente, más o menos aleatorios. Pero lo cierto es que eso por un lado. Por otro lado, los seres vivos están en un constante proceso de evolución por selección adaptativa. Sabemos que el proceso evolutivo tiende a hacer que prevalezcan las características que favorecen la reproducción. Ahí estamos perfectamente claros. Existen dos formas de reproducción que para que cuando las personas, los niños estudian bachillerato, bueno, cuando estudiamos, la forma más fácil de recordarlas es divertida y aburrida, que es sexual y sexual. Pero el punto importante es que normalmente observamos que la reproducción asexual suele ser la forma de reproducción de las formas de vida más simples, sobre todo de criaturas unicelulares. Mientras que la reproducción sexual suele ser la forma de reproducción de organismos multicelulares relativamente complejos, más o menos complejos. ¿Qué pasa con la reproducción asexual? La reproducción asexual implica que el ser vivo se divide en dos que son exactamente iguales, son copias idénticas. Eso significa que no hay una variación genética
que pudiera traer una característica diferenciada que permita adaptarse a cualquier cambio eventual en el entorno. Antes de hablar de esas diferenciaciones, tenemos una cosa clara. Si una especie está bien adaptada a su entorno, ¿cuáles son los factores que pueden producir evolución biológica? La palabra que se puso muy de moda en los cómics y en la ciencia ficción, mutación, ¿no? Significa cambio. Por un idioma, más nada. Pero hay una variación en el contenido genético que hace que emerja una característica nueva que no prevalece en el resto de la especie. Esta característica para el individuo o los individuos que la presentan puede ser una desventaja, ocurre así en la mayoría de los casos, o ser una ventaja. ¿Estamos claros en eso? Bien. Una característica que parecía o normalmente hubiera sido una desventaja puede transformarse en ventaja porque cambiaron las condiciones del entorno. Un ejemplo absolutamente clásico de eso, y que no es por accidente que voy a usar específicamente ese ejemplo, es una especie de mariposa que es, de hecho todavía es muy común en Londres y en las afueras de Londres. A finales del siglo XIX había una mariposa blanca y una mariposa de color amarillo. Entonces pasó algo muy divertido. La mariposa más clara de hecho era una mariposa parda oscura y una mariposa amarilla clara en realidad, pero la mariposa, en este ejemplo, la mariposa más oscura tenía un grave problema, y era que cuando se posaba en los árboles no se camuflaba y los pájaros se la comían. Entonces apenas si había esa variación genética, que era la misma especie, apenas si seguía existiendo. Ahora, con la revolución industrial, las fábricas comenzaron a lanzar hollín y los árboles de las afueras de Londres comenzaron a ponerse negros. Y de pronto las cosas cambiaron. Ahora la mariposa clara era la que todos los pájaros veían y la mariposa oscura era la que mejor se camuflaba. Y por supuesto, válido totalmente a la población. Estamos claros que el cambio ambiental, en este caso sí tuvo que ver con otra especie de vivo, fue el que produjo eso. Ahora, si hubiera sido un volcán, o si hubiera sido cualquier condición de cambio en el entorno, si hubiera sido un cambio en los propios árboles, o cualquier otro factor, el resultado hubiera sido el mismo. Una característica que era una desventaja, se puede transformar en una ventaja en el proceso evolutivo. Hasta ahí estamos claros. Bien, el otro elemento que produce, que es importante para la evolución biológica, se llama deriva genética al azar. Deriva genética al azar. Una cosa es selección adaptativa y otra cosa es deriva genética al azar. La explicación, el ejemplo más fácil que yo conozco para explicar la deriva genética al azar es el ejemplo de los náufragos. ¿Ustedes recuerdan la serie Lost? Un grupo de náufragos, bueno, náufragos en un avión, pero náufragos al fin, que han encerrados en una isla donde no se pueden comunicar con nadie. Al final creo que era el sueño de un gato, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero el asunto es que, imagínenselo sin todos los misterios de los, que hay un grupo de náufragos que quedan perdidos en una isla y no pueden tener contacto con más nadie. Obviamente al cabo de un tiempo van a reproducirse y va a aparecer nueva población. Supongamos, los seres humanos tenemos solamente dos colores de ojos. Yo sé que en el fenotipo la variación da muchos otros, pero eso es una combinación de otros factores. Pero desde el punto de vista genético son solamente dos. O sea, el gen tienes el gen de los ojos azules o tienes el gen de los ojos pardos. Después, con ese gen, da tonalidades diferentes por otra combinación de factores en cada individuo. ¿Estamos claros en eso? Supongamos que en esa población hay un solo individuo que tiene el gen de los ojos azules, porque es el menos frecuente. Y en esa población en particular, a ese individuo le cae un cojo en la cabeza y lo mata. No tuvo absolutamente nada que ver con la selección adaptativa, pero jamás van a existir ojos azules en esta población, hasta tanto entraste en contacto con otra población, claro. Bien, esto lo que les dice es que cuando las poblaciones son pequeñas, el azar puro
O sea, influye de forma significativa en el proceso de evolución. La otra cosa, no confundamos, suele ocurrir en el lenguaje vulgar, ni en la evolución biológica ni en la evolución social, el término evolución con el término progreso o avance. Evolución es un proceso de adaptación, más nada. Ese proceso de adaptación puede llevar a las especies a un callejón sin salida. Es decir, el hecho de que se reproduzcan los que tienen ciertas características que son preferibles para reproducirse, puede llevar a cualquier especie a una circunstancia en la cual no le va a ser posible adaptarse a cualquier cambio en el entorno y la especie desaparece. Ocurre a nivel masivo cuando hay cambios muy rápidos en el entorno, pero puede ocurrir por cualquier otra combinación de factores. Evolución no significa necesariamente progreso, es un avance. Por eso la expresión, incluso en biología, la supervivencia de los más fuertes es totalmente equivocada, es la supervivencia de los más aptos para las condiciones. Y bueno, los más aptos en determinadas condiciones pueden ser perfectamente los menos fuertes. Un ejemplo muy interesante de eso se da a simple vista entre los grandes gatos, los grandes felinos, y es el guepardo, el chita. Es un animal extremadamente adaptado a las condiciones de su entorno de sabana. Si ustedes lo estudian, van a descubrir que es pésimo para pelear, y lo único que tiene realmente es velocidad. El modelo que es pésimo para pelear es que la estructura de su musculatura no es apropiada para tener una pelea con otro gato. Pero es muy veloz. Sin embargo, es muy veloz en cortas distancias. O sea, capta cierto tipo específico de presa en cierto tipo específico de ambiente. Cambian esas condiciones y la especie desaparecería. La versión contraria de eso es el tiburón. Los tiburones casi no evolucionan. Bueno, han variado de tamaño a lo largo de cientos de miles de años. Pero más allá de la variación de tamaño, en realidad, la diferencia entre un megalodonte y un tiburón blanco es el tamaño. O sea, prácticamente no se conoce casi otra diferencia. Sí, yo sé, dentro de los tiburones hay diferentes especies, pero tenemos, por ejemplo, especies que en cientos de miles de años prácticamente no presentan evolución. Por ejemplo, varían básicamente el tamaño. ¿Qué pasa con esos animales? ¿Qué pasa con esas especies? ¿Por qué no evolucionan? Pues son perfectos. ¿Para qué van a evolucionar si son perfectos? Es decir, son tan flexibles para adaptarse a cambios en el entorno que no emerge ninguna condición evolutiva que prevalezca sobre la que ya tenía la especie. O sea, los individuos que aparecen con alguna condición diferente no presentan ventaja para reproducirse. No ocurre. Es demasiado flexible para adaptarse. El cocodrilo es otro excelente ejemplo. El cocodrilo es contemporáneo de los dinosaurios. Todavía está aquí, los dinosaurios se convirtieron en aves para poder sobrevivir. Bueno, sí, eso es. De nuevo dije, cuando hablamos de evolución hablamos de las especies y no de los individuos. Que se convirtió en el petróleo para los individuos. La especie se convirtió en otra especie. Condiciones en que ocurre la evolución genética. Si ustedes estudian la teoría de Darwin, descubrirán, bueno, que por ejemplo la teoría de Lamarck estaba equivocada. Las especies no se adaptan porque el uso del general es un proceso en el cual aparece una variación genética en el proceso reproductivo, y esa variación incidentalmente se transforma en ventaja y prevalece sobre el resto de la especie. De nuevo, ventaja para reproducirse. Ejemplo clásico de eso, todos los grandes primates, nuestros primos primates, el macho presenta incisivos sobresalientes, caninos incisivos, creo que se llaman caninos incisivos, vaya, colmillos. O sea, los chimpancés, los gorilas, todos los machos tienen unos colmillos grandes y que sobresalen. Sirven para morder a otros machos, pero no precisamente para morder un leopardo. Ustedes se imaginan, si tuviéramos unos colmillotes que sobresalen, a la hora de pelear, pues serían muy útiles. Claro. ¿Por qué el ser humano no presenta esta característica? Pues es muy fácil, uno le pregunta que las mujeres
inmediatamente obtienen la respuesta. ¿Okay? Y es que para que los vampiros sean sexy tienen que tener colmillos retráctiles, ¿no? Entonces los colmillos afuera todo el tiempo sería horrible. Es decir, a la hembra de la especie no le resulta atractiva esta característica. Por lo tanto, si alguien la presentara, podría tener grandes ventajas para pelear, pero muchas desventajas para reproducirse. Y eso a veces lo llamamos la paradoja del pavo real. Ustedes saben que el pavo real es el que despliega toda esa cantidad de plumas, que parece un aviso de neón gigante que dice vengan y cómanme, o sea, para los que se lo comen. Es el macho. ¿Sí? Hay gente que piensa que es la hembra, pues no, es el macho. La hembra es más chiquita, parda y casi no se ve. Está muy bien camuflada en el entorno para que no se la coman. ¿Para qué despliega las plumas del pavo real macho? Es que está buscando atraer a los depredadores, obviamente que no. A las hembras. Es para reproducirlo. Claro, es paradójico porque al mismo tiempo hace que lo maten, o hace más probable que lo maten. Sin embargo, entre como varias hembras, un solo macho, funcionan para transmitir hembras. Bien, el punto importante de todo eso es entender que las especies no es un proceso que nosotros podríamos entender en el sentido paretiano de eficiencia, o en realidad en ningún sentido económico de eficiencia o de conveniencia, como un proceso que conduce necesariamente a los mejores resultados, sino a los resultados que presentan mejores condiciones de adaptación. Y esos resultados que presentan mejores condiciones de adaptación pueden terminar en un callejón sin salida para cualquier especie. Cuando los cambios del entorno o los propios cambios de las otras especies los llevan a una situación peculiar. En este momento estoy viendo volar dos aves juntas, que son azules, de un azul precioso, y eso me hace pensar, por ejemplo, en las diferentes razones por qué las aves tienen plumaje brillante. Si se ponen a investigarlo, van a descubrir toda serie de paradojas evolutivas. Por ejemplo, cuando hablamos de que en un lugar aislado entran otras especies. Ustedes saben que cuando se dan condiciones en que tienes un lugar aislado y entra una especie que no es del lugar, se producen shocks tremendos en la propia adaptación evolutiva de ese terreno. Pueden desaparecer un montón de especies por la llegada de una nueva. Un ejemplo que mucha gente no conoce, los dingos, los perros salvajes de Australia, no son naturales de Australia. El perro fue introducido por los seres humanos, y bueno, se adaptó muy bien. ¿Okay? O sea, se volvió salvaje nuevamente, en libertad, y se adaptó maravillosamente, tan maravillosamente que acabó con varias especies nativas. ¿Okay? Hoy en día, Australia tiene un gran muro divisorio, no es para inmigrantes, es para dingus, ¿okay? Que la parte por la mitad, de un lado hay dingus y del otro no hay. O sea que en Australia hay muchas ovejas, ¿no? Imagínate de qué lado están las ovejas. Claro, porque obviamente cuando los europeos introducen el ganado, los dingus dijeron, pero qué maravilla, esto es mucho más fácil de cazar que un canguro. Bueno, eso no es exactamente así, pero sí, obviamente es mucho más fácil de cazar que un canguro. El punto interesante de todo eso me lleva a otra cosa, cuando hablamos, por ejemplo, de que la evolución puede llevar a un callejón sin salida evolutivo. El perro es un ejemplo muy interesante, porque el perro nos enseña muchas cosas acerca del proceso evolutivo. La primera es que todavía están discutiendo los biólogos si es una especie o una subespecie. ¿Cuál es la diferencia entre una especie y una subespecie? Bueno, la diferencia entre una especie y una subespecie, más o menos el consenso de los biólogos en este momento sería, más o menos, que dos especies son dos diferentes especies cuando no pueden reproducirse. Vaya, un gato y un tigre no se pueden reproducir. ¿Okay? No hay un tigre. No, eso no es biológicamente posible. No es que no es físicamente posible, que no es biológicamente posible, no produciría descendencia. Ahora, un tigre y un león se pueden reproducir perfectamente. Bueno, un tigre y una leona, un león y una tigresa. En la política venezolana un cochitín. Bueno, espérate, porque ahí hay un punto bien interesante. Cuando tú combinas individuos de lo que parecen ser especies diferentes, pueden producir dos resultados. Pueden tener descendencia, pero esa descendencia es infértil. O sea, tú puedes reproducir una yegua y un burro, o una burra y un caballo, y vas a obtener un mulo o una mula, pero los mulos y las mulas no se reproducen entre sí.
Entonces, esa es una característica, o simplemente no obtienes ningún resultado. Si intentaras cruzar chimpancé con ser humano, no se produce ningún resultado. Sí, hay gente que lo ha hecho en África, los seres humanos somos bastante viciosos. Los bonobos, que son una subespecie de chimpancé, pues también, más que nosotros inclusive. Los bonobos son los chimpancés pigmeos. Los chimpancés pigmeos tienen una característica social fascinante, ¿no? Viven en una orgía permanente. Todas sus relaciones sociales, no, pero es que no es como tú estás pensando, o sea, realmente es una orgía absoluta. Los chimpancés pigmeos tienen macho con macho, macho con hembra, cachorro con adulto, cachorro con cachorro. Bueno, pero el punto importante es que esta condición, esta forma de relacionarse socialmente del chimpancé bonobo, se da en una zona aislada, separada por un río de los otros chimpancés. Habría que ver qué pasa si vivieran en el mismo territorio, quién prevalecería. O sea, cuál de las dos especies prevalecería compitiendo. Pero el punto interesante de todo esto es que en el caso de los perros, es posible cruzar perros y lobos, y se obtiene descendencia, y es descendencia fértil. El perro lobo se puede reproducir. Ahora, eso es posible desde el punto de vista biológico en el sentido estricto, pero no es posible desde el punto de vista de la conducta de ambas especies. O sea, si un lobo encuentra una perra en celo, ¿qué? Se la come, y no en el sentido que suelen usar la palabra en Colombia. Es decir, no, bueno, pudiera, pero acto seguido también el postre es literalmente comer. Los lobos ven a los perros como comida, y los perros ven a los lobos como eso, como depredadores. Así se identifican. Entonces, bueno, las posibilidades de que un animal la posibilidad de que un león se reproduzca como una gatela, pues son bastante remotas. En ese sentido es que hablamos ya como mínimo de subespecie. Ya la conducta no permite la reproducción, la conducta dicen que es una especie. Entonces, por ejemplo, hablamos del canis familiares o del canis lupus familiares. Pero ya está claro que en condiciones naturales no hay perros lobos. ¿Está bien? La siguiente pregunta es, y es importante para la teoría darwinista, que es una teoría de síntesis de la teoría original de Darwin con otra serie de adaptaciones y cambios, que han hecho los investigadores de la evolución, sobre todo cuando se ha logrado finalmente investigar el proceso genético. Después le digo quiénes son los dos grandes padres de esa investigación, que uno por supuesto es Darwin, y el otro es un monje alemán que todos deben recordar quién fue. Exactamente, Edward Mendel. Porque Mendel descubrió las relaciones matemáticas del proceso genético. De hecho, a Mendel le debemos la palabra alelo, que en realidad significa un gen. Lo que pasa es que sin conocer la existencia de los genes, Mendel logró determinar exactamente cómo funcionaban y dijo, bueno, hay unas características que se transmiten con estas relaciones matemáticas precisas. Ahora, ¿cómo ocurre? No sé. Eventualmente descubrimos que la génesis, doble hélice de ADN y todo lo demás. Y eso lleva a teorías como la de Dawkins, que es la del gen egoísta. Lo interesante de la teoría de Dawkins es que coloca al gen en el centro del proceso evolutivo. El problema de la teoría es que tiene demasiadas condiciones como si. O sea, mientras más como si uno necesita para explicar una teoría, sabe que más se está alejando de lo que realmente ocurre. En economía usamos muchísimos como si para explicar cosas. Entonces sabemos que nuestros modelos suelen estar más o menos separados de la realidad que estamos tratando de explicar, pero funcionan para explicar ciertas condiciones que son aplicables a la realidad. En biología tienden a usar modelos que tienen menos como si. Pero bueno, en todo caso, lo importante aquí es que los como si de Dawkins son para explicar la evolución social, no la evolución biológica. La evolución biológica es un neodarwinista clásico. El punto importante del ejemplo del perro es que un científico soviético, ruso, pero de la era soviética, que escapándose de la persecución en contra de los genetistas durante la era oscura de Lysenko, él desarrolló un proyecto para conseguir en Siberia zorros mansos. Saben que las pieles de zorros siberianos son muy valiosas, y si fueran mansos serían más fáciles de trabajar para la industria peletera. Suena malvado realmente. El asunto es que aquí consiguió zorros mansos pero inútiles para la industria peletera.
usando los ejemplares que eran menos agresivos con los seres humanos, o ejemplares que eran menos agresivos con los seres humanos, y todas las otras combinaciones posibles para investigar hasta qué punto era la mansedumbre del animal, se obtiene por razones genéticas o por razones ambientales, si el animal que está predispuesto genéticamente a ser más agresivo es criado por una madre más mal. Todas estas cosas las fueron investigando, pero una de las cosas que obtuvieron es el zorro Belieyev. El zorro Belieyev es una subespecie de zorro, que es al zorro lo que el perro es al lobo. Son unos zorritos preciosos, son una maravillosa mascota, porque funcionan con los seres humanos exactamente igual que ustedes, están interesadísimos en la gente, ¿okay? Les gusta jugar y tienen las orejas grandes y el pelo moteado. Es decir, son un desastre para la industria peletera porque no son un zorro siberiano, no tienen los colores de un zorro siberiano y no servirían para eso. Yo siempre digo que pero Belieyev, aparte de descubrir que la naturaleza pareciera tener una especie de extraña astucia, ¿okay? En cuanto al mal. Pero aparte de eso, que es simplemente una casualidad, lo que sí demostró el experimento de Belieyev es que la subespecie puede aparecer en muy pocas generaciones. O sea, no se necesita un periodo muy largo para que dos especies se diferencien como el lobo y el perro. Es decir, en un periodo muy corto de tiempo es posible esa diferenciación. Eso quedó claramente demostrado. Claro, también hay evidencia de que la diferenciación puede tardar mucho tiempo. Depende de las condiciones del entorno y de las condiciones en que se produce, en que va prevaleciendo la característica. ¿Qué es la evolución social? Bueno, si la evolución es simplemente la selección adaptativa o la derivada al azar, ¿okay?, de una característica que se transmite de una generación a otra, que prevalezca una característica, cuando prevalece esa característica en el caso de la evolución biológica, cuando se reproduce más quien tiene la característica, ¿está claro? Bueno, ahora, en la evolución social no hay genes. Yo sé que el profesor Dawkins habla de genes, una especie de genes de la evolución social, pero en todo caso, los tales memes no tienen doble hélice de ADN ni proceso reproductivo como el de la evolución biológica. ¿Estamos claros ahí? Son esencialmente ideas. O sea, lo que prevalece o no prevalece en los procesos de evolución social, si quieren llamarlos memes, es asunto suyo, pero son ideas. Una de las características interesantes de las ideas es que no son reducibles a una unidad perfectamente identificable de información como un gen. Las ideas difieren mucho entre sí. No solamente es el contenido, es que no son como los genes. Y además presentan combinaciones diferentes. De otra forma, no hay doble hélice de ADN. Pero lo más importante es que el proceso por el cual las ideas se transmiten de una generación a otra es completamente diferente al proceso de reproducción sexual, que es el que prevalece en los organismos multicelulares complejos. Y curiosamente se parece un poquito más a la reproducción sexual. Se parece un poquito más, pero esto es también muy diferente. ¿Cómo una idea pasa de una generación a otra o de un individuo a otro? Porque ese es el otro problema, no tiene que ser de una generación a otra. O sea, no podemos copiar una característica genética diferenciada que nos parece superior. De otra forma, llega hay una cebra que es más rápida, genéticamente más rápida. Pues a las demás les puede parecer que es una gran ventaja, pero no pueden hacer nada al respecto, porque no tienen ese gen. ¿Listo? Pues no hay ninguna posibilidad. La única que tienen una posibilidad, y no es para ellas, sino para su descendencia, son las hembras y el macho o el macho y el hembra. En el caso de las ideas no es así. Podemos literalmente apropiarnos de ideas que no son nuestras. ¿Cómo? Aprendiéndolas. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el proceso, cómo funciona ese proceso de difusión de las ideas que puede ocurrir dentro de una misma generación, que es importante cuando es intergeneracional? Bueno, yo siempre empiezo con el ejemplo más sencillo que yo conozco, que es el de mi perro. Cuando él era cachorro, se ha matado, es un pincher,
Cuando mi perro era cachorro tenía un problema gigante. Y es que él lo habíamos entrenado, para hacer sus necesidades o sus deposiciones en un periódico en el patio. Pero, vaya, pues, hacía pipí y en el periódico, ¿no? Pero el perro es más que bueno como cuidador de orilla. Pero, el problema es que vivíamos en una casa de 2 pisos en esa época, cuando era cachorro. Ahora vivimos en un apartamento. Y el perrito no sabía subir y bajar la escalera. Y claro, como si alguien ha vivido en una casa de 2 pisos, sabe, bueno, las habitaciones están arriba y la gente pasa la mayor parte de su vida en la parte de arriba. Y entonces él pasaba la mayor parte de su vida en la parte de arriba y cuando necesitaba ir al periódico tenía que bajar la escalera y no sabía cómo hacerlo. Tenía que hacer de todo para que lo bajara. Un día hice todo lo que se me ocurrió, hasta le pregunté a un entrenador para ver cómo lo lograba, enseñar a bajar la escalera, fue imposible. A la verdad que lo hubiéramos logrado, pero sucedió algo mucho más simple. Alguien trajo de visita una chihuahua. La chihuahua sí sabía subir y bajar escaleras. De hecho, se habían criado juntos de cachorritos en el criadero donde vienen. Y él vio cómo lo hacía, el siguiente día estaba corriendo por la escalera para arriba y para abajo. Me quiero poner constancia de que la escalera no tenía contrahuella, es decir, esas las que son huecos lobos. Y pues si el perro lo que levantaba del piso era esto, así que para él era aterrador para la escalera. Sin embargo, bueno, vio como otro animal de 4 patas lo hacía, un perro, e inmediatamente lo copió. Esa es la clave. O sea, podemos copiar las ideas de otros. El filósofo Yuval Sartori hizo un muy famoso artículo, que se llama Homo Videns, donde critica la televisión. Y ahora lo actualizó criticando el internet. Pero es que no critica la televisión con el tipo de crítica idiota que solían hacer, por ejemplo, los sociólogos a la televisión, que todavía siguen haciendo, o a la internet, sino con una crítica realmente profunda. Y es que dijo que la evolución de una especie inteligente, de una especie racional, la evolución del ser humano, el factor clave está en la capacidad de abstracción, es decir, de manejar ideas abstractas. Esa es la clave de la evolución humana. Y tiene razón, esa es la clave de la evolución humana en el sentido que es lo que diferencia a nuestra especie de cualquier otra especie. No es como suelen decir algunas personas, los animales no son inteligentes, los animales pueden ser, o sea, hay animales más o menos inteligentes. Hay especies sociales inteligentes e incluso hay animales que tienen conjuntos preculturales. Vamos a hablar de eso ahora. Los perros son uno de ellos. El problema es que ninguno presenta capacidad de abstracción. Quiere decir que su aprendizaje es fundamentalmente visual. Ven algo y lo copian. Pero no tienen la capacidad de desarrollar un concepto abstracto. El perro tiene una inteligencia fascinante porque en términos cuantitativos tiene menos neuronas, por ejemplo, que un chimpancé, así que es menos inteligente que un chimpancé en ese sentido. Y hay ciertas cosas que hacen los chimpancés que un perro no podría hacer. Además no tiene manos, o sea, no tiene nada con que llegar a crear herramientas. Eso es un problema para si puede evolucionar en esa dirección. Pero se acerca más que ningún otro animal diferente al ser humano que sepamos a la capacidad de abstracción. O sea, los perros son capaces de hacer algo que se llama razonamiento por descarte. Sí, descarte, por ejemplo, descarte. No, pero en este caso es que si ustedes entrenan a un perro para decirle que esto se llama libro, ¿okay? Y esto se llama bolso, y lo mandan a buscar el libro, trae el libro. Si lo mandan a buscar el bolso, trae el bolso. Él es capaz de manejar la relación imagen-sonido en una cantidad bastante grande de palabras. En ese sentido, estaría cercano a lo que sería, o sea, tendría el primer paso a lo que sería la evolución de un lenguaje. Y efectivamente ellos transmiten mensajes mediante sonido entre un perro y otro. Sin embargo, la cosa fascinante es que, bueno, un chimpancé hace lo mismo, pero si ustedes le dicen al perro, tráeme el sombrero, y él jamás en su vida ha visto un sombrero, primera vez que escucha ese sonido, o sea, esta palabra, y no tiene ninguna imagen que aplicar al sombrero, ¿okay? Llega aquí y me dice, libro, bolso, tiene que ser esto. Y si le dicen tráeme el tururú, entonces el problema va a ser después explicarle que el sombrero no se llama el tururú. ¿Okay? Razona por descarte, o sea, es capaz de decir, bueno, si no es esto y no es esto, debe ser esto.
Que no es el razonamiento abstracto. Pero es el primer paso, es un paso para aproximarse al razonamiento abstracto. Es decir, es un paso en el cual ya comienzas a acercarte a las categorías. Claro, de nuevo, siguen siendo básicamente visuales. Pero te acercas al razonamiento abstracto. Como bien dijo Alicia, no es razonamiento abstracto, pero comienzas a acercarte. Bueno, ustedes notarán que eso es un paso previo sin el cual es difícil imaginar que podamos llegar al razonamiento abstracto. O sea, si no somos capaces de decir, si esto no es esto y no es esto, debe ser esto otro, es difícil que lleguemos a desarrollar esto y esto y esto tienen todo un conjunto de características comunes que son el concepto puramente abstracto de la cosa. O sea, categorizar es un primer paso hacia, por ejemplo, que lleva hacia la abstracción. La otra cosa que los perros cuentan, ¿no? No suman, no restan, no dividen, pero cuentan. Cuentan hasta 7 generalmente. Sin embargo, nuestra clase no es hablar de los perros, sino del proceso de selección adaptativa y la evolución de las ideas, que es el punto más importante para hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Si somos capaces de copiar una idea, significa que la idea puede transmitirse de un individuo a otro, ¿correcto? Ahora, si vivimos en grupos, eso genera un fenómeno muy interesante. ¿Qué hace que una idea prevalezca en un grupo o no prevalezca en un grupo? La aceptación. ¿Cierto, verdad? Ahora bien, tenemos claro que los genes prevalecen o no prevalecen en una población, grupo, de acuerdo a que permiten o no permiten, o sea, son más útiles o menos útiles para reproducirse, ¿cierto? Sin embargo, aquí viene la primera diferencia. ¿Para qué tienen que ser útiles estas ideas? Para lo mismo que los genes, pero de forma distinta. Es decir, un gen, una diferencia genética que sea extremadamente útil para sobrevivir, enorme ventaja para sobrevivir, pero una gran desventaja para reproducirse, no va a prevalecer en la población a menos que las condiciones de supervivencia sean muy extremas. O sea, sería necesario que esos pocos que se reproducen fueran los únicos que sobrevivieran. Bueno, eventualmente iban a terminar gustándose entre ellos, ¿no? Pero el asunto es que bajo esas condiciones más o menos beneficiosas que yo acabo de describir, normalmente esa condición superior de supervivencia, o aparentemente superior, no presenta una ventaja. Eso a veces lleva a los paleontólogos a descubrir cosas divertidas, ¿no? Cuando se encuentra una especie que dice, uy, pero se vería perfectamente adaptada y desapareció. Bueno, de alguna razón, las condiciones de reproducción no fueron apropiadas. No se reproducía de forma adecuada, había un competidor, no sabemos, pero una de las posibilidades es que individuos muy bien adaptados para sobrevivir pueden estar muy mal adaptados para reproducirse más que los otros individuos. Esto es interesante porque entre las muchas discusiones acerca de cómo desaparece una subespecie de la nuestra, que es el hombre del Neandertal, una de las teorías más interesantes dice eso, que es que la forma de organización familiar del Neandertal era muy desventajosa con respecto a la del Homo sapiens. Para reproducir. Sí, exacto, se reproducían en menor número. ¿Okay? Claro, no dice, bueno, sí, o sea, si se reproducían en menor número estaban fregados. Lo que pasa es que todas las teorías terminan en eso, que se reproducían en menor número. O sea, que dice que era que su estructura familiar era que no tenían estructura familiar como la de los Homo sapiens, la que dice que consumían demasiados alimentos en los cambios de condiciones climáticas los llevaban al estrés. Todas las teorías terminan en la misma cosa. Por algún motivo se reprodujeron en menor número que los Homo sapiens, el mayor número de Homo sapiens ganó. Bien, en condiciones más o menos primitivas, la clave de todo está en el número de la población. Por supuesto, una población demasiado grande puede ser desastrosa para una especie si excede los recursos de los que dispone. Gracias. Eso es lo que estaba diciendo. Una población demasiado grande puede ser desastrosa para una especie sobre un territorio si excede los recursos de los que dispone. Eso es la teoría poblacional de Malthus. En biología poblacional la teoría es cierta, en teoría económica la teoría es correcta,
en teoría económica la teoría es correcta, casi nunca es aplicable o tiene aplicabilidad al ser humano. La cosa es que las condiciones ceteris paribus de la teoría en nuestra especie, como especie civilizada, no se presentan casi nunca, pero casi. O sea, el colapso poblacional sí puede ocurrir bajo ciertas condiciones en la especie humana. No es que no, Malthus se equivocó, no es que Malthus se equivocó. O sea, Malthus dijo como decir 2 más 2 son 4. Si no es 2, sino 3, ya la cosa cambia. Bien, el punto, o sea, lo que dijo Malthus es, sí, todo esto es condicional, y el ceteris paribus, si una especie se reproduce más, en mayor número, que lo que crecen los recursos de que dispone para alimentarse, va a producirse una hambruna y van a morir un montón. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahora bien, que se lleve a desaparecer la población. bueno, eso ya es un poquito extremo. Sí puede ocurrir. Pero los chinos no. Ya va, pero espérate. Vamos a ver pero es una situación extrema, pero puede pasar. Normalmente lo que ocurre es que lleva un nuevo equilibrio poblacional con una cantidad más pequeña de población. Pero, condición clásica en la que puede ocurrir, un barco de cereal a la deriva, sin seres humanos y su población de ratas. Se van a comer, se van a reproducir, se van a comer todo el cereal, y después se van a comer unas a otras, y si no, el barco no toca tierra cuando todavía hay ratas vivas, al final pues no va a quedar ninguna. Bueno, es decir, tienen que acabar con todos los recursos para autoexterminarse por esta vía. Eso no es imposible, lo que es poco frecuente. Ahora, la otra cosa es que los seres humanos normalmente, desde que existen civilizaciones, cada vez el colapso malthusiano es menos frecuente en nuestra especie. De nuevo, no es imposible, pero es poco frecuente. El colapso malthusiano no es la desaparición de una especie, es simplemente la reducción violenta del número de individuos. Por cierto, cuando ocurren estas reducciones violentas, la deriva genética al azar otra vez vuelve a jugar un papel interesante. ¿Por qué todo esto es importante? Regresemos al torneo de las ideas. Porque las ideas no están sujetas a eso. Pero, por ejemplo, ¿a qué sí están sujetas las ideas? Primero que nada, al número en la población. O sea, el número de cerebros que contienen ideas. Y capacidad de esos cerebros. Entonces, vámonos de nuevo, vámonos antes de llegar a la especie humana a otras especies. Especies sociales. ¿Por qué especies sociales? Porque si no son especies sociales, entonces ¿cómo van a copiarse unos a otros los individuos? Si no se ven. O sea, no pueden. Pueden desarrollar ideas, pueden tener cerebros complejos, pero es casi imposible que las transmitan de uno a otro individuo. O sea, los tigres es un problema. Los tigres viven prácticamente todo el tiempo solos, aprenden de su mamá, pero ¿de quién aprendió su mamá? Pues de su mamá. Y cuando se relacionan con otros tigres, bueno, cuando están enteros y más nunca. ¿Sí? Ahora, las manadas de ñu, enorme cantidad de individuos, un comportamiento evolutivo, solo tener reglas sociales. Sí, pero o sea, tiene el cerebro de vaca. O sea, no da para mucho. En cambio, por ejemplo, el lobo, el perro, el chimpancé, el gorila, ya eso es otro cuento. Incluso el macaco japonés, que ha sido muy estudiado en este asunto. ¿Qué desarrollan los animales con un cerebro suficientemente flexible? Flexible significa que de la cantidad de neuronas que tienen la corteza, que son las que aprenden, tiene una gran cantidad que viene sin información genética previa, sin información previa. Pero tampoco es que el cerebro es una tabla rasa, Todos esos cerebros tienen una serie de condiciones genéticas para la forma en que van a aprender y los contenidos que van a aprender. ¿Me explico? Sí, van a aprender esto o aquello, pero de cierta forma que está genéticamente predeterminada. El mejor ejemplo que conozco para eso es el lenguaje. Los lingüistas tienen, no digamos que un consenso pleno, pero están bastante claros, o hay una tendencia bastante fuerte al consenso en este momento, en que los seres humanos tenemos, o bien, como dicen algunos, módulos genéticos de lenguaje, o bien, como dicen otros, una gramática universal, a partir de la cual se aprende cualquier otro lenguaje. Eso es más razonablemente demostrable. Es discutible, pero razonable. O
sea, el punto es que cuando el bebé nace, ¿sí? Ya trae una serie de informaciones genéticas de cómo se habla. Ahora, de aprende inglés, alemán, chino, japonés, y cada uno tiene sus propias reglas gramáticas, ¿verdad? Porque ha evolucionado el lenguaje. Porque el lenguaje es una institución emergente, nadie lo inventó. Y entonces evoluciona en toda una serie de condiciones. ¿Por qué siempre sospechamos que el lenguaje tenía que tener algunos elementos genéticos importantes? No podía ser realmente una tabula rasa, porque los bebés aprenden a hablar demasiado rápido. O sea, si el cerebro fuera una tabla rasa, no tuviera ninguna información, los seres humanos debería costarnos mucho más trabajo aprender un idioma. Los bebés aprenden demasiado rápido. Prácticamente aprenden a hablar antes de aprender a caminar, con muchos problemas para comunicarse en su idioma específico. Y los idiomas creoles se aprenden más rápido que otros idiomas. Los idiomas creoles porque tienen gramáticas más simples. No los idiomas criollos, lo que llamamos en el Caribe papiamentos, tienen gramáticas más simples. Es curioso, casi todas las combinaciones de idiomas que producen un idioma mixto con creole tienen casi la misma gramática. No importa si combinaron italiano y portugués o inglés y español, producen casi la misma gramática. Eso es lo que lleva a sospechar que esa gramática o es la estructura básica de esos módulos genéticos del lenguaje o simplemente es una gramática universal que está en nuestros genes. Ahora, ¿perdón? ¿Y el tema de las lenguas muertas? Desaparecieron del proceso evolutivo porque fueron sustituidas por otras. El ejemplo clásico es el latín. El latín es, o sea, el español, el francés y el portugués son pájaros. El latín es un dinosaurio. Evolucionó en otros idiomas. Aunque bueno, eso de nuevo, hay un problema con eso. El parque jurásico de las ideas es mucho más simple. Podemos aprender latín y podemos hablarlo. Lo que no sabemos es si estamos pronunciando correctamente. O sea, no tenemos idea, porque jamás lo hemos escuchado. Entonces, no sabemos si estamos pronunciando correctamente. Cuando nos dicen, por ejemplo, que Séneca tenía un acento español horrendo en Roma, no sabemos cuál era el acento del Séneca ni cómo hablaban realmente los romanos. Uno podría decir, bueno, hablaban más o menos como con el acento de los italianos actuales. Los italianos actuales tienen demasiadas combinaciones de idiomas hermanos, o sea, como para estar seguros de que así sonaba la cosa. No sabemos, o sea, es posible, pues que no sabemos. Pero sí sabemos cuál es la gramática del lenguaje, lo podemos escribir, lo podemos hablar. Incluso existe un latín que es muy posterior al Imperio Romano, que es el latín, lo que llaman el latín culto, el latín de la Edad Media, etc. Pero, y el griego tiene otra característica. El griego es fascinante. El griego es una lengua viva y una lengua muerta al mismo tiempo. El griego clásico es una lengua muerta. El griego que habla en Grecia es una lengua viva y no tienen que ver, pero son dos lenguas totalmente diferentes. Vaya, eso es como, por ejemplo, en español, ustedes leen a Cervantes y ustedes entienden. Hay un montón de palabras que nadie sabe qué significan, hoy en día, sin investigarlas, pero no es tan difícil de leer. Ahora, ustedes leen el Cantar del Tío Cid, y yo lo entiendo, pero ustedes no. Y yo lo entiendo porque yo hablo gallego. O sea, yo hablo otro idioma que se llama gallego. Y es mucho más parecido a la raíz del español antiguo. Eso me permite leer directamente el español antiguo sin mucho problema. Pero la gramática es totalmente diferente, la estructura de sintaxis es totalmente diferente y las palabras a simple vista no se reconocen. Es mucho más fácil ustedes hablar con alguien que habla un portugués culto y les habla lentamente y entienden todo. Español y portugués son muy cercanos. Y el italiano y español es la cosa muy complicada. Por ejemplo, italiano francés es más fácil. O sea, un italiano escuchando un francés entiende mucho más que un italiano escuchando a alguien hablar español o portugués. En cambio, por ejemplo, español portugués español, es mucho. Bien, ¿ah? Portugués gallego. No, pero son muy parecidos. No son lo mismo, pero son parecidos. Sobre todo son muy parecidos en la pronunciación. Las palabras son muy fáciles de identificar, pero no tienen la misma estructura gramatical.
Y las palabras han evolucionado también. Lo que pasa es que en el gallego hablado se ha ido pegando por influencia al portugués, como también al español. O sea, el gallego hablado no es el gallego académico que intenta reconstruir los nacionalistas gallegos, por ejemplo. Pero ese no es el punto. El punto es que si ustedes van al inglés, el inglés ha variado mucho más rápido. Porque si ustedes saben bien inglés y tratan de leer a Shakespeare, descubren que eso es otro idioma. No se entiende absolutamente nada. Shakespeare es contemporáneo de Cervantes y de Lope de Vega. Nosotros sí podemos leer a Cervantes y a Lope de Vega. Bueno, ahí lo que se descubre es que los idiomas evolucionan cambiando unos a otros. ¿Por qué? Porque adoptamos palabras nuevas, evolución de las ideas, y adoptamos nuevas sintaxis, nuevas estructuras gramaticales. O sea, lo que era una forma equivocada de hablar, lo que era un error en el idioma, se convierte en la norma cuando prevalece entre muchos individuos. ¿Se dieron cuenta que así funcionan las reales academias? Esta palabra no existe, esta palabra es un error, la academia no la reconoce, eventualmente, como todo el mundo la dice, la academia agarra y la mete en el diccionario que va a hacer. O por ejemplo, una regla para escribir o para construir gramática, todos lo decimos así y la academia termina por decir, bueno, está bien, esa es la norma. Eso de la academia, donde el proceso es todavía más flexible, no es una institución gubernamental, la Real Academia, sino los diccionarios de mayor prestigio en inglés. En inglés no hay Real Academia de la Lengua Inglesa. Lo que existen son diccionarios académicos muy prestigiosos, como el Oxford. Entonces quienes manejan los editores de esos diccionarios son el equivalente a la academia. Ahora, es interesante porque es un proceso mucho más competitivo de evolución, porque no es uno solo, son varios diccionarios compitiendo por el prestigio. Pero lo que me interesa, antes de que se nos vaya el tiempo, es lo siguiente. Quiero llegar nada más hasta este punto del día de hoy. Sin llegar a la abstracción, quedándonos en el Homo videns que criticaba Sartori, quedémonos en el perro videns, en el lupus videns, en el chimpancé videns, o sea, es decir, en el animal social que tiene suficiente interacción y un cerebro suficientemente complejo para copiar algo que hizo otro y que no vino por la genética. ¿De acuerdo? Sí. El ejemplo clásico de eso serán unas investigaciones que ustedes pueden buscar en internet, los papers, de un grupo de científicos japoneses que durante muchos años han estado observando y analizando la conducta de unos monitos de una isla de Japón. Y una de las cosas que descubre, bueno, en esta isla hay papas, y los chimpancés las entierran y las lavan. Una hembra, sí, las lavan, o sea, les quitan la tierra. Primero, podemos imaginarnos que se la quitaban con las manos y a uno se le ocurrió que con el agua estaría más fácil en algún momento y los demás comenzaron a copiarlo. Eso no ha sido observado, así que eso es una especulación mía. Pero lo que sí fue observado es que en un cierto momento a una hembra se le ocurrió lavar la papa en la playa en vez de en un arroyo. O sea, con agua salada en vez de con agua dulce. Y eso representa, y esa idea se extendió primero a este grupo, del cual era la hembra, y poco a poco a todo el resto de la población de la isla. Imagínense si le dan aceite. Y de clima. Tienes el problema del fuego, pero bueno. El asunto interesante es que si va por ahí la cosa, la ventaja fue que por supuesto cambiaba el sabor de la papa. Y además, los chimpancés sí necesitan los minerales que contiene la sal, pero tienen pocas fuentes. Claro, representa una ventaja interesante, pero finalmente descubrieron que sabía mejor. En el norte de Japón esos no han sido tan observados, pero sí fue observado un caso, observación de animales, en que también de nuevo, si mal no recuerdo, creo que también fue una hembra, que comenzó a meterse dentro de las aguas termales para calentarse en el invierno. Y hoy en día lo hace toda una población. Ahora, lo interesante de esto es que la idea nueva, que después los demás van a copiar, generalmente va a aparecer en los individuos menos adaptados, no los más adaptados, en los que necesitan la ventaja. Es decir, no va a aparecer en el macho alfa, en la hembra alfa, en los que están en la cima
¿qué? de su escalera, sino en los que están abajo, porque son los que la necesitan. ¿Por qué, por ejemplo, uno se podría imaginar que la hembra, la monita que descubrió, una empresaria ella, el asunto del agua salada, lo hizo? Probablemente porque tenía problemas para lavar sus papas en el agua dulce, porque estaban otras hembras que eran las dominantes. Lavando sus papas en agua dulce, ella tenía que esperar, o no podía meterse primero. El punto entonces es que las nuevas ideas surgen de los márgenes del orden establecido y pueden ingresar y emerger hacia él o no, de acuerdo a los efectos que producen. ¿Cuáles son las ideas que copiamos? Veamos un ejemplo muy sencillo. ¿Quién de ustedes tiene escrito algo en la ropa? La ropa. En la ropa que tienen puesta tienen algo escrito. Sí. Ajá. ¿Y qué dice? Timberland. ¿En qué idioma está eso? ¿Y por qué? Si no hablamos inglés. Colombia también. Porque es la cultura dominante. O sea, imitamos, en este momento la cultura dominante. La cultura alta. La cultura alta. La imitamos. ¿Sí? Porque es la más exitosa. ¿Por qué las hembras alfa comenzaron a imitar una hembra de que estaba en los? Porque descubrieron que lo que hacía funcionaba mejor. O sea, la hembra podía no ser una hembra alfa, pero las papas saladas eran las papas, se convirtieron rápidamente en las papas alfa. El punto fundamental es que imitamos lo que funciona. Pero eso es curioso porque no necesariamente sabemos exactamente qué es lo que funciona y además tenemos un fuerte grado de resistencia al cambio. ¿Sí? Lo cual significa que yo voy a terminar recomendándoles que lean al final de esta clase un libro mío. Y les voy a recomendar que lean, aunque ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con la ecología y el desarrollo? Tiene que ver con un detalle importante en el problema de la selección adaptativa en los grupos humanos. Un libro creo que se llama Libres de Envidia. Eso no es número editorial. Sí, claro. ¿Cuándo lo podemos interrumpir? Dentro de 2 minutos. Dentro de 2 minutos. No, está bien. No, pero todas las preguntas que tú quieras. No, lo de la porque los seres humanos tenemos una resistencia al cambio. Bien, que es bastante alta comparada con otras especies sociales. Y sin embargo somos los que introducimos más cambios en nuestro orden social. Lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que una vez que entendieron por qué razón y de qué manera una nueva idea puede prevalecer en un grupo, porque le da ventajas a los que tienen esa idea para sobrevivir y o reproducirse. ¿Está claro? De nuevo, ya no es tan complicado como antes, porque no implica la necesidad del hecho reproductivo. O sea, puede transmitirse la idea dentro de la misma generación, no tiene que esperar a la siguiente generación. Una idea puede prevalecer mucho más rápido que un gen. O sea, puede transmitir dentro de una población mucho más rápidamente que una característica genética. Dato número 1. Dato número 2. Va a prevalecer en un grupo, sí, un proceso equivalente a la deriva genética al azar puede influir en grupos pequeños. Vaya, en una población muy pequeña, el Galileo que había nacido se murió de niño. Bueno, no pegamos. Incluso en poblaciones grandes, ¿no? Pero el asunto es que la idea puede desaparecer de forma más o menos accidental en una población pequeña. Y la resistencia al cambio, y les dije, es uno de los factores interesantes de esto. Porque, por ejemplo, ustedes se imaginan que todos estamos cultivando una pequeña parcela de tierra, estamos en la edad del bronce, o todavía no hemos llegado a la edad del bronce, y de repente alguien llega y tiene el doble de cosecha que todos los demás. Ella, por ejemplo. ¿Qué decimos? La invitamos, ¡qué bruja! Exacto. Bueno, esa resistencia al cambio, que es curiosa, puede hacer desaparecer una idea nueva ventajosa. Sin embargo, cuando logramos superar la resistencia al cambio, comenzamos a imitar todo lo que hace ella. Todo lo que hace ella. No solamente lo que realmente produce más cosecha. Ese todo lo que hace explica por qué está en inglés la ropa. O sea, imitamos todo lo que hace la cultura que parece ser la dominante, la más exitosa.
Cuando, imagínense poblaciones mucho más primitivas, civilizaciones o culturas mucho más primitivas que la actual. ¿Dónde está la clave para que un grupo humano prevalezca sobre otro en esas condiciones? De nuevo, el número. Es un proceso estrictamente democrático. Si se van a matar y esclavizar unos a otros, el que tenga mayor número de soldados, pues es el que va a ganar. Levanten la mano el mayor número, o sea, el mayor número de palos en la mano para romper la cabeza a los otros. Ahora, ¿qué introduce un cambio en esto? Imagínense un grupo más pequeño que desarrolla un arma mucho mejor. No te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. Exacto. Tenemos unos que andan con macanas, palos, básicamente bastante desarrollados, pero palos, y otros que ya fabrican espadas de bronce. Las macanas se fregan. Ahora, tenemos nuestros guerreros de la edad de bronce y aparecen unos tipos con espadas de hierro. ¿Cuál es el problema de la espada de hierro contra la espada de bronce? Es más complicado de lo que parece. El primer problema es que la espada de bronce sirve para apuñalar y para prácticamente más nada. O sea, mantener el filo, un filo de bronce, prácticamente imposible. Sí se puede, prácticamente imposible. Las espadas de bronce, las armas de bronce no cortan bien, sobre todo cuando comienzas a golpearlas. El filo con otro, el filo de bronce. El hierro corta muy bien. Pero además hay otra cosa. Si ustedes golpean un filo de una espada de bronce con un filo de una espada de hierro con suficiente fuerza, literalmente la cortan como si fuera un pequeño. Entonces, imagínense cuál debe ser el efecto psicológico del choque de esos dos ejércitos. El tipo corre no sé mis armas, salgo corriendo. Bien, así las cosas, entonces prevalece el que tiene mejores ideas. No necesariamente eso ocurre siempre en un grupo, pero tiende a ocurrir siempre entre grupos. O sea, no solamente compiten las ideas para el mayor número de individuos que la adoptan dentro de un grupo, sino las ideas que ya prevalecen en un grupo hacen que el grupo tenga ventajas competitivas sobre los otros grupos que no han adoptado esas ideas. Es interesante porque pueden resistirse a adoptarlas o pueden simplemente copiar las ideas de otros grupos. ¿Me explico? La combinación de ambas cosas es interesante. La idea compite dentro del grupo en que aparece y después forma parte de la competencia entre grupos. Eso les dice a ustedes que hay una competencia evolutiva entre las ideas donde surgen, pero también que hay otro nivel de competencia evolutiva que es las competencias evolutivas entre culturas. Y ahí vuelvo al cuento de los monitos. La cultura la clasificamos como un fenómeno exclusivamente humano, pero los animales que son capaces de aprender, primero copias y luego aprendes, desarrollan lo que llamamos conjuntos de información precultural, es decir, una serie de cosas que saben y que se van transmitiendo de una generación a otra porque funcionan pero no están en su genes. Si perdieran ese conocimiento tendrían que descubrirlo desde cero o copiarlo de otro grupo, pero no nacieron con eso. Lo cual me lleva a terminar la clase diciendo que ustedes saben cuál es la diferencia entre un perro y un cocodrilo, ¿no? La más importante de todas, ahorita del tamaño, que si es reptil, la más importante de todas es que los cocodrilos no aprenden. Nacieron aprendidos. O sea, todo lo que iban a saber, lo saben desde que el momento en que salieron del huevo. Son muy sabios. O sea, no tienen genes, no tienen neuronas libres para recombinar en nuevas cadenas. ¿De acuerdo? Eso no existe. ¿Okay? Y cierro, como vamos a hacer en todas las clases, recomendando lecturas. ¿Okay? Les recomiendo una lectura de carácter general, la poner a lo largo del semestre, recomendable, no es indispensable, que es libre del vídeo. ¿Por qué? Porque cuando estudiemos el fenómeno de la evolución social del ser humano en la competencia cultural, este libro les va a dar una perspectiva interesante y les va a ahorrar el trabajo. Bueno, en realidad no les ahorra el trabajo, pero les sirve para llegar a un montón de conclusiones y leer otros dos que son más largos. ¿Okay? De hacer una síntesis de otros libros. Ahora bien, el otro libro que sí, también les voy a recomendar que lean a lo largo del semestre, si es que no lo he leído ya, yo sé que está peleando con él, se llama El orden sensorial. Yo sé que es difícil. De hecho, la primera vez que lo lees generalmente no entiendes nada. Pero es bueno leer, pero como ya ustedes aprendieron en el semestre pasado,
es bueno leer cosas aunque uno no entienda nada, porque después se acuerda de lo que leyó y lo conecta con otros. Sí, estamos como acuérdense que nosotros sí tenemos capacidad de abstracción, y eso, damas y caballeros, es el fin de nuestra clase de hoy, y comenzamos la próxima clase vamos a dar un extraño salto temático, ¿sí? Y vamos a comenzar a hablar de los problemas que relacionan la evolución cultural con la evolución social a través de los temas de población que yo les recomendé la semana pasada que comenzaran a investigar. ¿Okay? No las anoté y las puedes... Claro, por eso lo repito. Lo que tienen que investigar es el Malthus y el malthusianismo. ¿Okay? Compañero, lo investigó.